Libro de Efesios capítulo 6 versículo 10 dice: por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. En todo, tomando el escudo de la fe, con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Algo que tenemos que entender cuando leemos este texto en particular, este pasaje, que no es como muchos dicen por ahí una metáfora. Pablo está hablando de algo que vio y que conoce. El apóstol Pablo es una de las personas en el Nuevo Testamento con mayor revelación. Él ha tenido experiencias con el Señor. En un momento él habla de su experiencia en el tercer cielo. Él había recibido de parte de Dios, de parte del Espíritu Santo, mucha revelación de muchas cosas que fueron recibidas para él. Él, cuando recibe la institución de la cena del Señor, dice, el apóstol dice: porque yo recibí del Señor, así como también os he enseñado. Él dice: yo recibí del Señor. Y Pablo recibió la institución de la cena como si hubiese estado presente junto con los 12. Pero él dice: yo la recibí del Señor. No es que los demás se la contaron cómo fue la cuestión esa noche, sino que él recibió esa enseñanza y esa impartición del Señor. Entonces Pablo en este pasaje nos está hablando acerca de revestirnos de la armadura de Dios, pero no lo hace como algo simbólico, metafórico, sino que Pablo pudo ver realmente esa armadura y sabe de lo que está hablando. Y es de la misma armadura que nosotros necesitamos estar revestidos. ¿Amén? Pero antes de ir al tema, al punto que le da título a este mensaje se llama necesitas aceptar, o la importancia de aceptar. Antes de ir al punto que le da el título a este mensaje, quisiera que podamos hacer un breve recorrido de lo que es toda la armadura. Yo sé que usted lo sabe, pero siempre está bueno poder recordar y afirmar ciertos puntos para que entendamos en dónde debemos estar parados. Y dice la palabra de Dios que lo primero es comprender que no podemos estar firmes ni podemos resistir al día malo si no tenemos toda la armadura. Porque sí vendrá un día malo. Sí van a venir días malos en los que el enemigo se va a levantar en contra de nuestra vida. No es porque el Señor no nos cubra, ni es porque el Señor se haya olvidado de nosotros, sino porque el enemigo trabaja para eso. Es su fin en el universo hacernos la vida imposible. Dice la Biblia que Él vino para hurtar, matar y destruir. Así que ninguno de nosotros está libre del deseo de que nos hurte, nos mate y nos destruya. Pero se va a quedar en un deseo en el nombre de Jesús porque estamos revestidos con el Señor. Pero para poder resistir en ese día malo y después de haber hecho todo lo que teníamos que hacer en el día malo, poder seguir estando firmes, necesitamos estar revestidos de toda la armadura. No nos puede faltar una sola pieza de la armadura. Para poder resistir completamente ese día malo y poder estar firmes como tenemos que estar, necesitamos tener la armadura completa. Porque si no tenés la armadura completa, la parte que te falte va a dejar una parte de tu cuerpo descubierta. Amén. Entonces dice que lo primero es ceñirte los lomos con el cinturón de la verdad o con la verdad. El cinturón en la armadura es la parte que mantiene unida el área de la coraza.
el cinturón es la parte que cubre los lomos. Los lomos no son esto de acá arriba, sino que es la parte que mantiene almacenada toda nuestra genética. Entonces, dependiendo del tipo de armadura, no es simplemente un cinturón, sino que es una parte que recubre todo el aparato reproductor del cuerpo también, porque dice que de los lomos, dice la Biblia, viene nuestra descendencia. Entonces, el poder estar ceñidos con el cinturón de la verdad tiene que ver con que nosotros estemos parados, uniendo toda la armadura con esa verdad, y que esa verdad nos sostenga y pueda sostener a las generaciones que vienen después. La verdad tiene que ser transmitida a las descendencias. La verdad tiene que ser transmitida, así como me sostiene a mí y yo me paro en lo que Dios dice, que esa es la verdad, tiene que ser transmitido a los que vienen después de mí. A nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, y de generación en generación tiene que ser transmitida la verdad. ¿Sabe que hay una parte de todo lo que nosotros aprendemos del Evangelio, de todo lo que Dios nos revela y de todo lo que Dios viene hablando, que necesita ser transmitida por nuestras palabras? Cuando el Señor habló a Moisés y le entregó la ley, sabemos que Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia, y hay una parte que ellos reciben que está dividido en dos. La Torá está dividida en dos partes desde el principio. Está la Torá escrita y está la Torá hablada. ¿Qué es esto? La Torá escrita es toda la ley que fue escrita por Moisés, que le fue dada por el Señor. Y la Torá hablada es la explicación de toda esa ley. Y esa parte de lo que ellos habían recibido necesitaba pasarse sí o sí de generación en generación por las palabras. Ellos tenían que enseñarlo, no lo podían escribir. Tenían que enseñarlo de generación en generación. Entonces había rabinos que estaban preparados, memorizando toda esta parte de la explicación que la habían recibido de sus ancestros por generación y generación, que ellos tenían de memoria toda la parte que necesitaban explicar para que pueda seguir siendo pasada de generación en generación. Después, en algún punto, parte de la explicación se escribió, que se transformó en lo que hoy se conoce como la Mishnah. No es el punto hablar de esto hoy. A lo que voy es que hay una verdad que recibo de parte de Dios que necesita ser transmitida de generación en generación. Por eso el cinturón de la verdad cubre mis lomos. Por eso el cinturón de la verdad cubre mi descendencia. Por eso el cinturón de la verdad cubre lo que viene después de mí. Dios le dijo a David en Primera de Reyes 8:19: tú no me edificarás casa, sino tu hijo que saldrá de tus lomos. Está hablando de descendencia. Amén. Entonces es importante que podamos estar ceñidos con el cinturón de la verdad, para que esa verdad acompañe a los que vienen después de nosotros también. Amén. Luego tenemos la coraza de justicia. La coraza de justicia es la que protege los órganos vitales. Si no hay justicia de Dios, nuestro corazón puede quedar expuesto. Si yo no camino en la justicia de Dios y pretendo caminar en mi propia justicia, mi corazón queda expuesto, porque las cosas no van a salir como yo quiero. ¿Qué es caminar en la justicia de Dios? Caminar en lo que para Él es justo, no lo que para mí es justo. A veces nosotros pasamos por situaciones en las que queremos actuar, en las que queremos nosotros hacerle pagar a las personas por las cosas que hicieron mal, y esa no es la justicia de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios pagó el precio por todos. Y si la persona se arrepiente, tiene lugar del amor de Dios también. Y tiene la salvación dispuesta para él si se arrepiente en su corazón. Pero nosotros a veces en nuestra justicia queremos que todos paguen. Fíjese cuántas veces fuimos al Señor a decirle: Señor, haceme justicia con esto, y en realidad lo que queríamos es que vengue nuestra causa, que les haga pagar por lo que nos hicieron. ¿Y sabe cómo es el perdón en el nivel Dios? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Quiere decir que yo voy delante de la corte y digo: no, yo no lo acuso por nada. No necesitas juzgarlo por esto porque yo no lo acuso. Eso es perdonar en el nivel del Señor. Cuando vos estás lleno del Espíritu Santo,
podés entender este nivel del perdón. Esteban, hombre lleno del Espíritu Santo, dice la Biblia de Dios, cuando lo apedrearon, dijo: no les tengas en cuenta este pecado. ¿Cuántos resistiríamos que nos tiren una piedra? Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. La coraza de justicia, vivir en la justicia de Dios, establecer en nuestra vida la justicia de Dios, hace que nuestro corazón quede guardado. Porque cuando yo sé que Dios es un Dios justo, cuando yo sé que Dios se va a encargar de lo que se tenga que encargar y lo va a hacer a su forma, y siempre su forma va a ser la mejor, entonces mi corazón queda guardado, porque yo espero en su justicia y en que Él haga como considere correcto hacer. Amén. Ya no quiero yo que haga pagar a la gente, que vengue mi causa, sino digo: Señor, vos sabés lo que es justo para ellos y sabés lo que es justo para mí. Entonces yo espero en su justicia. Cuando yo estoy pasando por malos momentos y veo que las cosas no salen, cuando entiendo que Dios es mi juez y que Él juzga aún mis situaciones, mi corazón queda guardado. Entonces yo puedo descansar en Él, porque la coraza de justicia es la que me cubre. Amén. Después dice: calzados con el apresto para predicar el evangelio de la paz. Y presta atención que dice evangelio de la paz. Si hay una buena noticia para este mundo estresado, abatido y cautivo de tantas cosas, es que hay paz. Ahora, cuando yo tengo el calzado, lo puedo tener cuando tengo la disposición de ir a entregar ese evangelio de la paz. El calzado es el que a mí me habilita a poder avanzar y a moverme para llevar ese mensaje. ¿Sabe que muchas veces, sabe en qué momento nos sacamos ese calzado? Cuando ya no tenemos tantas ganas de que la gente se convierta. ¿Puede pasar eso en un cristiano que no quiera que la gente se convierta? Pues nosotros oramos y decimos: Señor, que el mundo te conozca, Padre. Señor, que los que están en la calle se arrepientan y te conozcan y puedan tener libertad, hasta que te cruzas con el que está en la calle. Y justo a ese no siempre vas a querer que se convierta. El que te pide plata cada rato. Entonces, ¿sabe qué pasa? Que nuestro corazón muchas veces muda, porque muchas veces nos falta la coraza también. Entonces, al que tendríamos que mirar con amor, ya lo miramos con juicio. Al que tendríamos que mirar porque es inmaduro, porque no decide 100% por Dios, porque va y viene, lo miramos medio cruzado así. Ya no tenemos el deseo de predicarle el evangelio. Más que nada queremos que el Señor lo apriete y que se convierta por las buenas o por las malas. Pero la Biblia dice que el calzado es el apresto para predicar el evangelio de la paz. Y es parte de la armadura también. Sin esa parte de la armadura no está completa y no vamos a poder estar firmes ni resistir en el día malo. Entonces, necesitamos predicar ese evangelio de la paz. Que la gente se entere que hay paz. El Señor confrontará en cada uno lo que tenga que confrontar, pero el evangelio de la paz tiene que ser transmitido. Luego dice que el escudo de la fe detiene los dardos del enemigo. Dice que no va a haber dardos y que no va a haber más dardos. No, dice que con el escudo de la fe yo los voy a detener. Ya hemos aprendido que la palabra fe en hebreo es emuná, en griego es pistis, y la palabra fe no tiene que ver simplemente con creer. Fe también es perseverar. Fe también es ser fiel. Fe también es obedecer. Y por allá fe también es creer. Entonces, para que yo pueda detener los dardos del enemigo, tengo que perseverar. Tengo que obedecer. Tengo que ser fiel. Si no, no tengo escudo. No es solamente creer. Porque cuando vienen los dardos,
que es el ataque del infierno, y yo estoy viendo que los dardos vienen, estoy viendo que el diablo está atacando, estoy viendo que el diablo se levantó en contra mía, yo tengo la fe, la perseverancia, la fidelidad, la obediencia, y creo que esto los detiene. No dice que va a dejar de atacarme, dice que con esto yo los puedo detener y que no me van a lastimar. El problema con el diablo es que él te amedrenta, él te asusta, te hace ver el ejército del infierno y no te deja ver el ejército que está atrás tuyo. Dice la Biblia que en un momento todo el ejército sirio había sitiado el lugar a donde estaba Eliseo y el criado se asustó. Entonces Eliseo dice que se le abran los ojos y pudo ver todo el ejército sirio, que era muchísimo, pero el ejército de Dios más grande que estaba alrededor de ellos. ¿Estaba el ejército levantado? Estaba. ¿Vinieron con intención de atacar? Vinieron con intención de atacar. Pero el ejército que estaba ahí atrás era mucho más grande. Había que tener una fe para parar esos dardos con el escudo. Entonces, el ataque probablemente venga, porque como dije hoy, el diablo viene a hurtar, matar y destruir a todos nosotros. Pero si tenés el escudo de la fe, esa perseverancia, esa fidelidad, esa obediencia, vas a poder detener esos dardos del enemigo. Ahora, después dice en el versículo 17, dice: tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y en esto es donde me quiero detener y a donde me lleva el mensaje. Porque la palabra original no dice tomad el yelmo de la salvación y la espada. La palabra original en griego es dechomai, que significa aceptar. Y no es lo mismo tomar que aceptar. No es lo mismo agarrar algo que aceptar ese algo. Entonces, lo que el apóstol nos está diciendo es: acepten la salvación y acepten la palabra. Ahora, ¿cómo es posible que alguien no quiera aceptar la salvación, por ejemplo? Sobre todo cuando Pablo le está escribiendo a gente que ya es salva, gente que ha aceptado a Cristo en su corazón, gente que ya le ha entregado su vida al Señor. Pero Pablo le está diciendo: acepten el yelmo de la salvación. Ahora, el yelmo es el casco que cubre nuestra mente, cubre nuestros pensamientos. Por algo Jesús dijo en su primer mensaje: cambien su mentalidad porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque la salvación tiene que aceptarse por fe, obviamente. Sabemos que la salvación es por fe, pero mi mente tiene que aceptar que yo soy salvo. No es lo mismo decir: yo soy salvo porque acepté a Cristo en mi corazón y todo. Y yo digo: ¿cuántos son salvos en este lugar? Todos vamos a decir amén, porque todos somos salvos, porque todos hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón. Pero ¿cuántas veces vivimos con una mentalidad de esclavos aún sabiendo que somos salvos? ¿Cuántas veces vemos al infierno más grande que lo que Dios hizo cuando el Señor lo venció en la cruz? Por eso siempre les recuerdo que el infierno está vencido. El asunto es que yo tengo que creer que el infierno está vencido. Por eso necesito aceptar esa salvación en mi mente, en mis pensamientos. Necesito aceptar que soy salvo. ¿Cuántas veces tenés un dinero que te entró extra y querés comprarte algo y decís: no, lo voy a guardar por si me falta? Cuando el Señor venció todo y el Señor es nuestro proveedor, pero seguimos viviendo esclavos del dinero. Porque no creemos que después vayamos a tener. Nos ha pasado mucho, hermano, que nos entra una plata y no saber para dónde arrancar, porque nos queremos comprar ropa, queremos comer algo rico, queremos salir a pasear o queremos, y decimos ¡ah! Y no entendemos que Dios es nuestro proveedor, que Él nos salvó de esa esclavitud. ¿Cuántas veces empieza a doler algo en nuestro cuerpo y empezamos a pensar lo peor? Cuando Dios se llevó toda enfermedad en la cruz. Necesitamos ser salvos, porque si no vivimos como esclavos de la enfermedad.
Vivimos como esclavos del dinero. El dinero no tiene que gobernarnos, nosotros tenemos que gobernar sobre el dinero. Por eso dice, aceptá el yelmo de la salvación. Aceptá esa salvación en tu mente. Porque siempre declaramos que somos salvos, pero nuestra mente a veces nos hace actuar de la manera contraria, no como si estuviésemos salvos. ¿Contra qué estás luchando hoy? ¿Y cómo lo estás viviendo? ¿Cómo lo estás pensando? ¿Cómo lo estás meditando? ¿Realmente creemos en esa salvación? La salvación no solamente es que el Señor nos salvó del infierno. Ser salvos no es solamente que no nos vamos al infierno. Ser salvos es que Él pagó el precio por todo lo que tenía que pagar. Que Él pagó el precio absolutamente por todo lo que nos quiere venir a esclavizar. Pero yo necesito creer que soy salvo en mis pensamientos. Después dice que algo más que quería decir, que Él pagó el precio no solo para librarnos del infierno, sino para que vivamos en plenitud, pero necesitamos aceptarlo para que nuestros pensamientos estén guardados y tengamos pensamientos correctos. Como dice Filipenses 4:8, dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad. Ocupa tu mente en estas cosas. En esto tenés que meditar, no en todo lo que sale mal, porque sos salvo. Entonces, esto es lo que tiene que llevarse tu atención. Las cosas buenas. ¿Cuántas cosas buenas hizo Dios por nosotros? ¿Cuánto nos ha entregado? ¿Cuánto nos ha librado? ¿Cuánto nos ha bendecido el Señor? Pero cuando viene el diablo con algo, nos quedamos mirando lo que el diablo hizo. Y nos olvidamos de todo lo que Dios ya hizo antes. Termina siendo en nuestra balanza más pesado lo que el diablo está haciendo hoy que todo lo que Dios hizo por nosotros. Entonces, Pablo le dice a los filipenses: en esto meditad. No te enfoques en todo lo que está mal, porque va a haber muchas cosas que van a estar mal. Porque el diablo vino a hurtar, matar y destruir. Pero medita en lo que Dios hizo. Medita en lo que merece elogio. Medita en lo bueno, en lo amable, en lo puro, en lo honesto. Podemos tener buenos pensamientos cuando aceptamos el casco de la salvación, el yelmo. Pero sabe que también necesitamos aceptar la espada que dice la Biblia que es la palabra. Y aceptar la palabra, tomar la palabra como la espada, no es agarrar la Biblia y decir: esta es mi espada. O cuando te la olvidas en tu casa decís: hoy no traje la espada hoy porque me olvidé la Biblia. La Biblia no es la espada, hermano. La espada es la palabra del Señor, que no es la Biblia. La Biblia es el libro que contiene las escrituras donde Dios me habla, pero la Biblia como libro en sí no es una espada. No es que vos le ponés la Biblia a un endemoniado y se libera. No es que le ponés la Biblia abajo de la almohada y tenés buenos sueños porque la Biblia tiene poder en sí. La Biblia no tiene poder en sí. Lo que está escrito a mí me tiene que hablar cuando yo la leo con la revelación del Espíritu Santo. Si no, Jesús no hubiese podido liberar a nadie porque no andaba con todos los rollos. ¿Te imaginas? Necesitaba un bolso así para ver qué rollo le metía al endemoniado para que se libere. La palabra, aceptar la palabra es aceptar lo que Dios me habla, lo que Dios me manda hacer, lo que Dios me direcciona, lo que Dios me da de comer a mí, yo tengo que aceptarlo. La dirección, los mandamientos de Dios, yo necesito aceptarlos para que esa pueda ser una espada a la hora de poder batallar cuando sea necesario batallar. Porque está bueno tener el escudo de la fe y de tener los dardos, pero si yo no empiezo a usar la espada, me voy a quedar parado con el escudo ahí en ese lugar sin hacer nada. Y en algún momento ese escudo se va a llenar de dardos y la fe va a empezar a disminuir. Necesito tener la espada también. Decía la semana pasada, en el mensaje anterior, que si Dios te puso en este lugar
y a los que nos ven ahí por YouTube, si Dios te puso en la congregación a donde te puso, hay una palabra, un alimento que Dios preparó para el lugar a donde Él te puso. Y ese alimento es importante que vos lo comas. Esa es la palabra que Dios te da. Más de lo que Dios te habla en tu intimidad cada día. Pero la palabra que Dios te da, este mensaje de hoy es la palabra que Dios te da hoy. Entonces vos tenés que irte de este lugar entendiendo que tenés que aceptar esa salvación y que tenés que aceptar la dirección de Dios y que tenés que aceptar lo que Dios te está hablando hoy. De esa forma vas a tener espada. De esa manera vas a tener espada. Y vas a poder batallar, vas a poder avanzar, vas a poder caminar en el nombre poderosísimo de Jesús. Necesitamos vivir todo lo que Dios nos habla, todo lo que Dios nos dice. Tener por obediencia todo lo que Dios me habla es lo que hace que yo tenga la espada en la mano y pueda batallar. Como dije hoy, el diablo seguramente muchas veces te va a querer venir a asustar, te va a querer amedrentar, te va a querer hacerte creer que Él está ahí. Pero cuando vos tenés la espada de la palabra, fíjese que Jesús solamente le habló a Satanás. Y se le apareció Satanás en persona. ¿Qué hacemos si se nos aparece Satanás en persona? ¿Qué texto le decimos? Que te tiente con lo que vos sos débil. Claro. Nos quedamos sin argumentos si no aceptamos lo que Dios nos dice. Porque cada palabra que Dios te habla es la que te prepara. Si te está diciendo que aceptes la palabra, que es la espada, es porque esa arma vas a necesitar usarla cuando venga el día malo. Por eso dice, y habiendo hecho todo, estés firme. Después de tener la armadura completa, para poder resistir ese día malo. Hoy es un día para que puedas aceptar esa salvación. Porque siempre nos declaramos salvos y bendito sea el Señor porque somos salvos. Pero que puedas entender hoy que la salvación no es solamente que no te vas al infierno. Que la salvación es muchísimo más y que Dios te ha venido a traer libertad en todas las áreas de tu vida. Que puedas vivir cada día entendiendo que sos salvo. Que puedas vivir cada día pensando que sos salvo y tomando la palabra, todo lo que Dios te habló, todo lo que Dios te dijo, todo lo que Dios declaró sobre tu vida, que a veces el Señor nos habla y dejamos esas palabras escondidas y esperamos que algún día se cumplan, pero si Dios te dijo, Él no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Dios dijo, eso es una verdad sobre tu vida y esa va a ser tu espada. Dios dijo que soy. ¿Qué es lo que dijo el Señor que sos? ¿Qué es lo que Dios dice de tu vida? Eso es lo que sos, no lo que el infierno dice, no lo que el infierno te miente, no lo que el infierno quiere hacerte creer. Sos lo que Dios dice que sos. Amén. Amén. Vamos de vuelta. Sos lo que Dios dice que sos. Amén. Amén. Dale gloria al Señor. Ponete